Los campesinos, campo de batalla. En diciembre del 2019, después de 12 encuentros preparatorios que se llevaron a cabo en 7 regiones, Caribe, Centroandina, Orinoquía, Amazonía, Surandina, Nororiente Arauca, Antioquia, Eje Cafetero y Sumapaz. Más de 200 campesinos y campesinas se reunieron en el municipio de Cabrera, Cundinamarca, para analizar los impactos que tuvo en las poblaciones campesinas el conflicto armado. Allí, delegaciones de mujeres campesinas participaron junto con delegaciones territoriales en mesas de diálogo intergeneracionales e interterritoriales, en búsqueda del intercambio de saberes, historias y experiencias. El comisionado Alfredo Molano consideraba el Sumapaz el escenario en el que se generaron las luchas campesinas por la tierra a mediados del siglo XX. Por eso Cabrera, en el corazón de la zona de reserva campesina del Sumapaz, fue el municipio escogido para avanzar en el reconocimiento de los impactos de la guerra sobre un sujeto cultural y político de derechos como el campesinado. En ese espacio, los campesinos y campesinas de Colombia pudieron expresar una verdad ostensible. El campesino colombiano fue la principal víctima del conflicto armado interno. Durante la guerra, los campesinos fueron obligados a salir de sus tierras torturados, asesinados, secuestrados, extorsionados, reclutados forzosamente, invisibilizados, violentados sexualmente, marginados y criminalizados. Todos los actores armados contribuyeron a esta tragedia y algunas de las heridas generadas por esa guerra aún siguen abiertas. Los despojos y las violencias afectaron especialmente a las familias campesinas, desde las 393.000 parcelas despojadas en la época de la violencia, hasta los más de 2 millones de hectáreas que se reclaman en el actual proceso de restitución de tierras. Tuvieron como mayor afectado al campesinado. Los avances de la lucha campesina por la reforma agraria en el siglo XX fueron revertidos en una contrarreforma agraria violenta a principios del siglo XXI. El campesinado fue perseguido, marginado y estigmatizado. Durante el conflicto armado, campesinos y campesinas cayeron víctimas de las balas y las bombas arrojadas por la fuerza pública en operaciones militares contra el narcotráfico y contra las insurgencias. Y también cayeron por los cilindros bombas y los tatucos de la guerrilla en sus procesos de expansión y control territorial. Y fueron víctimas de despiadadas masacres por parte de paramilitares. Al referirse al conflicto en Colombia, el escritor Tomás Eloy Martínez lo dijo con precisión. Rara vez los adversarios combaten entre sí. Su campo de batalla es el cuerpo de los campesinos. Los indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros y rom. El sufrimiento y la incertidumbre causados por el conflicto armado interno se vivieron en todas partes de Colombia, pero fueron y siguen siendo más destructores y persistentes en las comunidades étnicas por muchas razones. Son poblaciones ricas culturalmente, que hacen identidad con las montañas, las selvas y las playas, a donde no llega un Estado en proceso de integración nacional que aún es incapaz de entender plenamente las etnias y las inmensas deudas históricas de exclusión y racismo prevalecientes, a pesar de los esfuerzos constitucionales por reconocer una nación pluricultural y pluriétnica. Allí el olvido nacional y la exclusión crearon condiciones propias para el despojo y para que la coca tradicional de uso medicinal se volviera una mercancía turbulenta. Los territorios sirvieron de corredores para el narcotráfico y el desarrollo de económicas ilícitas que generan rentas para los grupos armados, al tiempo que las guerrillas y los paramilitares, ambos violentamente racistas, encontraron jóvenes y niños para el reclutamiento. Se ensañaron contra las autoridades étnicas y ejercieron violencia sexual contra las mujeres. Más de 100 pueblos indígenas
Distintos vivieron y expresaron su identidad y soberanía, hasta que llegó la conquista. Entonces, en nombre del rey y del Dios de los cristianos, los españoles impusieron la dominación armada e institucional. Esta subyugación física, espiritual, simbólica y cultural de los pobladores, y el irrespeto sin límite al ser humano, se profundizó con la traída y venta en mercado de cientos de miles de africanos esclavizados para usarlos y explotarlos en haciendas, minas y plantaciones. La normalización cotidiana del sometimiento no les permitió entender a los criollos y españoles que en el corazón de los indígenas y los negros crecía un grito por la dignidad que iba a romper lo injusto de ese mundo racista y esclavista, en una lucha que tomaría siglos y que ya se enunciaba en las rebeliones indígenas locales. En la resistencia de los palenques y en profetas contra el racismo en la Nueva Granada, como los jesuitas Antonio de Sandoval y Pedro Claver. En estos gritos por la grandeza humana, las etnias lucharon por su dignidad y sus territorios, y fueron atacadas, expulsadas y, en varios casos, aniquiladas. En medio de esta realidad institucional y cultural, tuvo lugar la guerra política de la independencia, y la misma realidad racista y excluyente prevaleció en el establecimiento de la República, en las guerras civiles y en la confrontación entre liberales y conservadores, y se ha dejado sentir con una violencia desproporcionada sobre indígenas y negros durante las décadas del conflicto armado interno. Por eso, a petición de los pueblos étnicos y por respeto a la dignidad humana, la Comisión desarrolló una consulta previa junto con la JEP y la VPD. Mediante ese mecanismo se aprobó crear una dirección de pueblos étnicos en la Comisión, que ha mantenido vivo en nuestra búsqueda el clamor de justicia y en el eco de siglos de memoria, la vivencia del sufrimiento de los pueblos y el aprecio por sus luchas de autonomía, tierra, libertad y dignidad, protocolizadas en sus organizaciones y defendida por la seguridad serena y fuerte de la Guardia Indígena y la Guardia Cimarrona. Protagonistas a todo riesgo. Es un deber de la Comisión honrar a quienes lucharon sin armas por la dignidad humana y la paz, y fueron asesinados. También reconocer a sus compañeras y compañeros que cargan el dolor de los amigos perdidos y siguen corriendo riesgos en la misma tarea. Son ante todo defensores de derechos humanos que se enfrentaron a los tribunales militares y civiles y estuvieron al lado de las víctimas hasta el día en que acabaron los procesos. Jueces y fiscales íntegros, asesinados porque no cedieron a amenazas ni presiones, y contra los cuales se aliaron en distintos lugares algunos miembros de la fuerza pública, empresarios, políticos y paramilitares para perseguirlos. A muchos los asesinaron y otros están en el exilio. Sindicalistas de instituciones públicas y privadas que lucharon por mejores condiciones laborales para todos los trabajadores de Colombia, que ejercieron el derecho a la huelga y a la convención colectiva y enfrentaron a directivos de empresas y a las fuerzas de seguridad, no cedieron ante chantajes y no pocas veces acabaron exponiendo su vida. Jóvenes universitarios llenos de entusiasmo por la causa de construir una sociedad sin exclusión ni desigualdad, y a quienes mataron en expresiones de audacia, resistencia civil y grafitis. Música y danza. Líderes espirituales, sabios indígenas y afrocolombianos, religiosas y sacerdotes, obispos, pastores, jóvenes inspirados en la fe fueron asesinados en los campos y ciudades y sus memorias son veneradas como presencia inspiradora. El campo del infierno. Miembros de la comisión que recorrimos el país a finales del siglo pasado recordamos los letreros dejados por la guerrilla en los alrededores de los poblados. Campo minado. No se salga del camino. Y tenemos el recuerdo de aquel niño ciego y la niña sin pies que se apartaron del sendero cuando iban a la escuela. Y sabemos hoy de las playas del Pacífico sembradas de minas antipersona. Recordamos la llegada de las víctimas al diálogo en La Habana, antes de que empezara esta comisión, cuando un campesino puso sobre la mesa la prótesis plástica que le servía de pierna para reclamarle a la guerrilla. Ustedes pusieron el artefacto en el lugar donde ordeñábamos las 2 vacas que teníamos en la finquita. Así,
Guerrilleros y paramilitares llenaron de bombas las trochas campesinas, las riberas, los sembrados y las selvas. Se calculó que después de Afganistán este país era el más minado del mundo. Y en el campo vimos chigüiros y venados, reses y perros que caían en esas trampas para humanos. El suelo campesino y los territorios étnicos, allende los grandes latifundios y los cultivos agroindustriales, se volvieron un infierno. Vivimos también a los soldados mancos y ciegos, víctimas de minas escondidas entre matorrales, a la altura de la cara, y a los jóvenes excombatientes postrados para siempre en sillas de ruedas. Y hemos encontrado a las familias de unos y otros que vieron reventar ilusiones. Hemos palpado el costo que en sus cuerpos despedazados llevan muchachos, policías que seguían órdenes de arrancar coca en campos cargados de pólvora y metralla. Tras el acuerdo de paz se inició un proceso de desminado que está avanzando, pero los territorios que quedan por desbrozar son enormes, sobre todo en las regiones indígenas y afro, donde hoy los narcos y grupos en guerra siembran minas de nuevo para atajar así la erradicación manual de los programas de sustitución de cultivos, mientras las comunidades siguen esperando el día en que empiece la reforma rural integral acordada en La Paz.